Gracias, hermano. Gracias, Roberto. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a cada uno esta noche otra vez. Es un gozo poder estar reunido con todos ustedes. Una gran bendición. He estado buscando al Señor en la Escritura y les quiero recomendar que esta noche, antes de acostarse, lean por favor. Hay 3 libros importantes en la historia de Israel, donde encontramos a 3 hombres, Esdras y Nehemías, capítulo 9. Es bueno que lo lean los dos, aunque es el mismo Esdras quien expresa la oración. Y luego en el capítulo 9 de Daniel, igualmente. Me gustaría que lean esas oraciones para que nos familiaricemos en la forma, diría yo, que sería bueno nosotros aprendiéramos también a dirigirnos al Señor, como lo hicieron estos hombres. Y otra recomendación, porque no es el que no alcance el tiempo al final, es que estén leyendo, por favor, capítulo 11 de Marcos hasta el 16. Es una lectura que va a ayudarnos para que podamos entender los acontecimientos durante la última semana de la vida de Cristo en esta tierra como un hombre, ¿verdad? Así que espero que tomen nota de eso y por favor estén leyendo esas escrituras, capítulo 11 al 16 del Evangelio de Marcos. Amén. Algo que vi en estos días es lo siguiente, y es que hay cosas que van a suceder en este mundo, particularmente hablando de las situaciones en las que Dios va a enviar sus juicios, es que Él soberanamente va a hacerlo. Sin embargo, una cosa que es bien importante es que no deberíamos sorprendernos, ya que por tanto tiempo Dios ha advertido a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, y por qué no decirlo en estos días a través de aquellos hombres y mujeres que verdaderamente cuentan con la unción del Señor y han predicado para prepararnos, para preparar al pueblo de Dios para poder recibir de la manera correcta la intervención soberana de Dios en todas las cosas. Yo quiero que veamos brevemente algo bien importante, como es el asunto de la soberanía de Dios. Vamos rápidamente y leamos en Job 12:15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar, el que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. En todo este texto, lo que se nota es la intervención soberana de Dios, haciendo como Él quiere, como Él determina. Este punto que quiero que veamos acerca de la soberanía de Dios, ¿por qué razón? Porque ninguno de nosotros y ningún hombre debería de estar cuestionando a Dios por qué hace lo que hace y por qué razón aparentemente no tiene misericordia o no tiene compasión de nadie. La mera verdad es que los juicios de Dios están viniendo y hemos sido advertidos para no ser alcanzados por ellos. Si estamos siendo alcanzados es porque la soberanía de Dios así lo ha determinado. Y si somos librados, ya sea por nuestros ruegos o porque nos hemos vuelto de todo corazón a Dios, entonces, hermanos, también es evidente que la soberanía de Dios está presente, cumpliendo soberanamente su voluntad sobre aquellos que le han invocado de corazón. Entonces, notemos hoy que si hemos vivido, se lo debemos a Dios.
Y si vamos a morir, también Dios está presente decidiendo y determinando no solamente cómo, sino qué día y a qué hora y en qué lugar. Es Él quien lo decide. Amós capítulo 4, verso 7, ahí cerquita de Daniel, dice lo siguiente: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Es interesante, ustedes pueden ver el verso 9, dice, os herí con viento solano. El verso 10 dice, envié contra vosotros mortandad. El verso 11 dice, os trastorné. El verso 13 dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Una vez más, llama la atención que Él hace y no hay quien realmente pueda hablar con autoridad, con propiedad y competir con Dios o desafiar a Dios y hacer lo que Él retroceda de sus designios o de sus pensamientos o de sus planes. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que sí es posible que el hombre pueda hacer que la mano de Dios, que la voluntad de Dios, que los designios de Dios puedan cambiar dependiendo de cierta actitud de los hombres. Veamos también Ageo 1:10, vamos rapidito. Ageo 1:10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y otra vez, fíjense, y llamé la sequía sobre esta tierra. Entonces notemos una vez más que Dios hace en los cielos y en la tierra su voluntad soberanamente. La palabra soberano en el griego significa, la palabra arjón significa gobernante, jefe, príncipe, señor, etcétera. Esto hallamos en Apocalipsis 1:5, una palabra que habla sobre esto, el soberano de los reyes de la tierra. En 1 Timoteo 6:15, igualmente el apóstol Pablo, ocupando la palabra dunastes, que significa capaz, fuerte. Y Judas, versículo 4, habla del Kyrios, que es el amo o el dueño y señor. Y realmente a veces solo se queda en palabras que expresamos, pero realmente no vivimos con esa mentalidad de que Dios es soberano y Él hace como quiere. En el verso 5 del capítulo 18 de Jeremías dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Principalmente en el verso 8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Qué interesante es esto. Decía hace un momento que nosotros con nuestra actitud, y como les decía anoche, el arrepentimiento que necesitamos manifestar para entrar al reino de los cielos es muy importante. Aquí una vez más se hace ver que una de las claves determinantes, ya sea para que Dios esté en contra o a favor de nosotros, es el arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del justo castigo de Dios, del juicio de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto, y creo que es tiempo todavía en el cual podemos nosotros aprovechar y de veras manifestar a Dios un verdadero arrepentimiento. No estamos hablando de una actitud religiosa, no estamos hablando de una demostración humana de arrepentimiento. Estamos hablando que es delante de Dios que debemos mostrar un verdadero arrepentimiento. Es que si lo mostramos delante de Dios, no nos será fácil que la gente advierta que nosotros también
somos gente que hemos arrepentido delante de Dios por todos nuestros pecados y nuestra maldad. Pero bien, entendamos entonces, miren, hablando de la soberanía de Dios, en el capítulo 2 de Daniel, verso 45, pueden ir buscando, yo les voy a ir dando las citas y después podemos leerlas. Daniel 2:45, Daniel 4:17-25 y 37, Daniel 6:25 y 27. Vamos rapidito ahí y leemos estas escrituras que nos ayudan a entender que en los cielos y en la tierra hay alguien que gobierna. Hay alguien que está viendo, oyendo, pesando, midiendo, etcétera, 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 como el juez de toda la tierra. Amén. A él no hay quien lo juzgue. Amén. Él es el que juzga a todos. ¿Por qué Dios no hay alguien que lo juzgue a él? Porque ¿de qué podemos juzgar mal o bien a Dios? Si él hace como él quiere. Y nadie puede decirle por qué hace lo que hace. La mera verdad es que lo que Dios haga siempre será con justicia, siempre será con rectitud. Amén. No hay nada indebido en Dios. Amén. 2:45 de Daniel dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, dice aquí Daniel, el gran Dios. Esta expresión indica que arriba de él ya no hay nadie, que arriba de él no hay quien pueda imponerle nada a Dios. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En estas escrituras hallamos las declaraciones de Daniel diciendo que solo hay uno en los cielos que es capaz de revelar el porvenir, lo que ha de suceder. De ahí nadie más, de ahí nadie más. En el capítulo 4 de Daniel, verso 17, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Esto fue cuando Nabucodonosor fue reducido a una bestia. Dice, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, esta es otra expresión que se usa para designar a Dios como alguien que está sobre todos. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En el verso 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Fíjense, hermanos, en el verso, les decía, verso 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Otra expresión que debe hacernos entender que arriba de Dios no hay nadie más, que no hay quien pueda gobernar a Dios. Él gobierna todo en todo su universo. Dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces cuidémonos nosotros de andar con soberbia, porque él puede humillar a cualquiera. No hay diferencia. En el capítulo 6, verso 25 al 27 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, incluyendo aquí a Darío, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y a nosotros, con su ayuda, él va a poder librarnos del poder destructivo de esta plaga que ha venido. Pero no andemos con soberbia. Vimos allá en Jeremías que dice que el Señor se va a arrepentir del mal que ha dicho que va a hacer, pero también dice que
Él puede arrepentirse y no cumplir sus promesas si nosotros no tenemos la actitud correcta. En este sentido, quiero que veamos algo más. En Jonás 3:10, vamos rapidito a Jonás 3:10, dice la escritura allí, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y observen, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo me pregunto en esta noche si nosotros estamos haciendo lo que los ninivitas hicieron. Podemos lograr, ya sea que Dios detenga este juicio sobre nuestra nación o sobre la humanidad, pero también podemos lograr que seamos librados aunque no se detenga el juicio, porque Amén. estoy viendo que dependerá de lo que nosotros hagamos. Amén. Fíjense que el Señor no solo cambió de parecer con Nínive, sino que en toda la historia Él cambió de parecer muchas veces en cuanto a su propio pueblo. Él le dijo a Moisés en Éxodo 32:10, pueden buscarlo. Ahí le dijo Dios a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Pero ¿qué dice Moisés? Dice en Éxodo 32:14, después que Moisés imploró a Dios que no destruyera a Israel, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En Ezequiel 20, el Señor dice que 4 veces decidió destruir a Israel entre su tiempo en Egipto y cuando entraron a Canaán. En cada caso, Él después decidió no hacerlo. Y vamos por favor a Amós, ahí hay algo bien importante en Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, rapidito, verso 3 y 6. Aleluya. Verso 3 y 6. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué había dicho él que haría? Habla aquí, estos capítulos hablan de 3 visiones de destrucción. Y en cada ocasión el Señor se arrepintió, pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Veamos en Amós 7, del 1 al 6. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, dice aquí. Y dice, no será, dijo Jehová. ¿Qué es lo que dice que no será? Que el juicio no alcanzará por los ruegos de Amós. Amén. 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 Luego, ¿se arrepintió Jehová de esto? Veamos desde el verso 4 de que se arrepintió. Jehová el Señor me mostró, he aquí que Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. Dice, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Yo siento que puede haber un poco de confusión con el ruego de Amós, pero la respuesta del Señor se tiene que entender en el hecho de que el Señor está diciendo, lo que he dicho que voy a hacer, no lo voy a hacer por tus ruegos. En el verso 7 me enseñó así, que aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Y dice Jehová, entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ahora, ante las amenazas de juicio, ¿qué es lo determinante? Nuestra actitud, nuestra condición. Alguien podría decir, bueno, Dios es inestable, dice una cosa hoy y mañana dice otra. La verdad es que esto es parte de la naturaleza del Señor. Por eso les hice que leyéramos Jeremías 18.
allí él está hablando precisamente de lo que él está dispuesto a hacer, sea que no nos arrepintamos o sea que nos arrepentamos. Y por supuesto lo que nos conviene a nosotros es arrepentirnos. Amén. Amén. Sí, Señor. Una de las realidades más asombrosas que se revelan en la Escritura es que el Señor a veces se arrepentirá del juicio, incluso si una sola persona ora, como sucedió cuando Moisés y Amós intercedieron por Israel. Ahora, ¿cuántos intercesores arrepentidos se necesitan para salvar nuestro país o Israel? Quizás no muchos, pero ¿hallará él siquiera esa cantidad? ¿Seremos nosotros uno de aquellos que se arrepienten y claman al Señor para ser liberados? Imagínense que tan solo 10 justos habrían podido salvar a Sodoma, una de las ciudades más perversas en la historia antigua, pero él ni siquiera pudo hallar 10. Yo me pregunto si habrá 10 en El Salvador que estemos clamando, que estemos gimiendo, que estemos rogando, que estemos suplicando delante del Señor con un corazón quebrantado, con un corazón verdaderamente arrepentido, no solamente para ser librados nosotros, sino para que nuestro país sea liberado. ¿Será que una de las más grandes características de Dios, su misericordia, se revelará en el fin como se ha revelado en toda la historia? No es razonable sugerir que si Dios se arrepintiera en cualquier grado del juicio más grande de la historia, su suspensión del juicio más grande demostraría su más grande misericordia. La Escritura dice que estoy diciendo en cualquier grado de arrepentimiento sería favorable para nosotros. De ninguna manera podemos sugerir que Israel va a escapar del aplastamiento y muerte que le espera, que la llevarán a la vida de la resurrección. Entiendan que estoy refiriéndome a detalles involucrados. Podríamos proponer nuestra pregunta de otra manera. En medio de todos los juicios del tiempo del fin, ¿será concebible que el Dios que continuamente ha mostrado misericordia al hombre escogiera no revelar uno de los aspectos más gloriosos de su corazón amante? Corramos por favor y leamos Habacuc 3:2. Allí el profeta dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué bueno fuera que hoy todos nosotros dijéramos: Señor, en medio de tu ira, acuérdate de la misericordia. Algunos dirían: sí, pero los detalles y el tiempo de los juicios del fin están escritos en la palabra de Dios, así que deben cumplirse. Las visiones de juicios que Dios le dio a Amós están en la palabra de Dios, pero jamás se cumplieron porque alguien oró. Su palabra de juicio contra Nínive también está escrita en la Biblia, pero no se cumplió, por lo menos no como él le había dicho a Jonás. ¿Será que la naturaleza del Dios que se arrepiente será una clave del fin que no ha sido tomada en consideración en nuestros intentos por entender la profecía? ¿Sería esta una clave que afecte, como sucede en la vida real, aquello que fue escrito? Consideremos lo que Jesús dice sobre la gran tribulación. En otro tema, en otro día vamos a poder hablar sobre esto de la gran tribulación. ¿Será posible que en nuestro entendimiento los caminos de Dios sean tan incompletos como lo que un niño entiende de cálculo integral? Yo me pregunto, ¿qué es lo que no entendemos cuando el Señor dice que nos arrepintamos? Yo no sé qué es lo que no entendemos cuando dice: vuélvete, arrepiéntete, conviértete. Yo no sé qué no entendemos cuando el Señor dice: buscadme y viviréis. Yo no sé qué no entendemos cuando el Señor nos llama a humillarnos. Es tiempo de hacerlo, hermanos. Y eso podemos decirle a cualquier gente que se nos ponga por delante y que tengamos que hablarle en el nombre de Dios: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Yo les digo en esta hora con mucho amor, hermanos, con mucho entendimiento, con mucha comprensión de lo que somos, incluyéndome, es tiempo, es hora todavía de volvernos a Dios y arrepentirnos. Lo peor de sus juicios está por venir. Y esto que está sucediendo es una alerta para nosotros. Que el Señor nos quebrante solamente con esto y seamos convertidos al Señor. Dios los bendiga esta noche. Les aprecio y les amo en el Señor. Y mi gran deseo y mi gran anhelo es que todos ustedes y yo terminemos un día de pie delante del Señor sin avergonzarnos. Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Señor, gracias esta noche por concedernos la vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad,
Señor, envía un espíritu de arrepentimiento a cada uno de nosotros y